Hablemos ahora sí de la encuesta y de la pelea que hay en la derecha, porque este fin de semana se agarraron las campañas. No es que hubiera empezado el problema con esa portada de Revista Semana que ya les vamos a mostrar, que además pues también hay unos que dicen que muy mala leche la Revista Semana, el haber puesto las alianzas. ¿La Revista Semana mala leche? No. No, cierto que no. ¿Cómo? ¿Por qué pensar eso? Pero sí, primero pues el haber puesto las fotos de las alianzas de Paloma con estos personajes tan particulares que hacen parte del Partido Conservador. El Partido Conservador, recordemos, la semana pasada confirmó que se iba con Paloma Valencia a su campaña, que se sumaban a esta campaña, y por eso la Revista Semana aprovecha, la Revista Semana que ya se puso completamente la camiseta de Abelardo, ¿no? Eso hay que decirlo, los Gilinski están apostándole al señor de la Espriella y por eso le están haciendo eso a Paloma. Eso les sirve a Cepeda, que se sigan agarrando ellos allá, sí. Pero también hay que recordar pues que el señor Abelardo de la Espriella no puede decir que solamente es Paloma la que tiene estas alianzas, porque él también cuenta con unos apoyos que son personas pues bastante cuestionadas. Pero veamos primero. La paz mejora la economía. Los ingresos de nuestros productores crecieron hasta un 77% con Colombia Sostenible. Lo que nos muestra entonces la encuesta, que justamente es lo que hace que estas dos campañas de la derecha pues hoy estén agarradas de las mechas, si se puede decir así. Porque... Y que también le estén reclamando a Caracol y a Blue Radio que supuestamente no hay parcialidad. No le crean a Inbamer. Pero ¿quién lo diría, no? ¿Nos sorprende? Un comportamiento del petrismo, del uribismo, del que sea. O sea, si no me convienen los resultados, desconozco la encuesta, ¿no? A pesar de que digan que Caracol y Blue Radio está alineado con estas campañas, ¿no? Sí, y entonces, bueno, es una encuesta que saca Inbamer para Caracol Televisión y Blue Radio y nos muestra el siguiente resultado. Veamos en pantalla completa, por favor, la imagen para que se pueda ver bien y no haya lugar a errores ni a malas interpretaciones. En la primera pregunta, el resultado es bastante contundente. Dice, si las elecciones a la presidencia se realizaran el próximo domingo, ¿por cuál candidato votaría usted, Mariana? Bueno, pues vemos un crecimiento bastante importante en Iván Cepeda, ¿no? Pasa del 37,1% al 44,3%. Por eso, ahorita mientras hablábamos con Ariel, decíamos que según esta encuesta, Iván Cepeda estaría a 6 puntos de poder pasar en primera vuelta, ¿no? Luego le sigue Abelardo de la Espriella, quien también crece un poco, pasa de 18,9% en la última medición que fue en febrero a 21,5% en esta de abril. Y vemos también un crecimiento importante en Paloma Valencia, sin dudas de las que más crece, que pasa de un 10% a un 19,8%, pero sigue en el tercer lugar. Quienes empiezan a tener una caída importante son Claudia López y Sergio Fajardo. Claudia pasa de un 11,7% a un 3,6% y Fajardo de un 6,6% a un 2,5%. Veía yo en Twitter Alejandro Chalá, que es un analista que hemos tenido aquí en el programa, que hablaba sobre este tipo de resultado, y lo que él decía es que sentía, su percepción era que esos votantes del centro que se estaban yendo por Claudia y por Fajardo los estaba logrando capturar Paloma. Pues hay como una corresponsabilidad entre lo que ellos bajan y ella logra aumentar. Es que se comió el centro. Sí, claro. Esta encuesta se comió el centro. Un sector de centro, pero sin duda los votos que se están desplazando a las otras campañas, pues sí vienen de ese sector, ¿no? Y esa suma de esos dos es el porcentaje que le faltaría a Iván para ganar en primera vuelta, ¿no? Que obviamente aquí, pues esto es una encuesta, sondeo, no sé qué, o sea, realmente no sé si sea la realidad, pero sí deja mucho que decir que también Abelardo siga siendo el segundo, ¿no?
después de todo el bombo que le han dado a Paloma, después de decir que no hay techo, que realmente le está alcanzando, y Abelardo en todas las encuestas, en una que otra no, le sigue ganando el segundo lugar a Paloma Bueno, Valencia. pues los analistas, hay diferentes interpretaciones de los analistas. Una es que sí se ve una especie de empate técnico entre Paloma y Abelardo, digamos que todavía no sería claro decir que es Abelardo el que va a pasar a la segunda vuelta. Obviamente cualquiera de los dos contra Iván Cepeda, que clarísimamente y según esta encuesta pasa directo a la segunda vuelta, pero que todavía no es claro si lo hace Abelardo o Paloma. Digamos que no se le puede dar el triunfo completamente a Abelardo, pero hay otros que dicen que sí, porque Paloma se estancó y no logra pasarlo a él, a pesar de toda la campaña, el bombo, como usted lo dice, Julián, de todo el ruido que se ha hecho alrededor de la campaña de Paloma Valencia. Hay otros que dicen pues que esto significa un resultado muy mal, muy negativo para ella, porque no pasa a Abelardo y sigue estancada en un tercer lugar. Sin embargo, sí es claro que ha crecido ella y también crece Iván Cepeda, lo que significa que se jalaron completamente, se comieron completamente los votos del centro, porque es que la caída de Claudia López y de Sergio Fajardo es estrepitosa. O sea, esto es una cosa que ni en los peores escenarios uno lo hubiera podido pensar, que ya estando tan cerca de la primera vuelta, Claudia y Fajardo les pase esto y caigan así. Veamos rápidamente la siguiente pregunta que hace Inbamer, en donde también nos muestra un resultado importante, el resultado número 2, ahí lo están viendo ustedes. Esta pregunta que hace acá Inbamer es la siguiente: si las elecciones a la presidencia se realizaran el próximo domingo y los candidatos fueran los que aparecen en esta tarjeta, ¿por cuál de ellos votarían? Y está solamente los 5, digamos, que puntean las intenciones de voto. Nuevamente, Iván Cepeda ganando con un 44.7%, Abelardo de la Espriella le sigue con un 22.9%. Aquí la diferencia es muy poca frente a los resultados que tuvo en febrero, y en cambio Paloma Valencia, miren este crecimiento, aquí sí está muy fuerte, porque pasa de 9.2% a 21.2%, que esto pues es más de 10% para ella en estos 3 meses. Claudia López cae a 5.5% y Sergio Fajardo también lo hace a 4.2% de intención de voto. Eso sí, en todos los escenarios de segunda vuelta ganaría Iván Cepeda. Veámoslos rápidamente, por favor. El resultado número 3. Si es Iván Cepeda contra Abelardo de la Espriella en segunda vuelta, ganaría Iván Cepeda con un 54.6%, mientras que Abelardo tendría un 42.6%, aunque baja un poquito. Ha tenido una caída, ¿no? Sí. Baja un poquito frente a la anterior medición, que fue en febrero de 2026, y frente a la también que se hizo en noviembre. Si es Cepeda contra Paloma Valencia, aquí también cae, pero igual gana 51.2%, y Paloma Valencia tendría un 46.6%. Con Paloma cae mucho más, ¿no? O sea, Sí. parece que la diferencia es más grande. O sea que ahí estaría más reñido. Más reñida, exactamente. El triunfo para Cepeda sería mucho más reñido en caso de que sea Paloma la que pase a segunda vuelta, y con Sergio Fajardo, pues nada que hacer. Ahí sí sería el ganador absoluto, 59.8%. Esto sí significa una subida frente a febrero y frente a noviembre, y en cambio Sergio Fajardo cae a 36.4%. Y le cambian la foto a Fajardo en esa. Le pusieron otra foto. Sí, en la general sale otra y en esta sale sonriendo. Y la última, que es con Claudia López, el último escenario que mide aquí Inbamer, Que pues no lo habían medido antes, además. no lo habían medido antes. Y Pues pues así es que que paila. Pérdida total. sí, está ganando Iván Cepeda con un 62.6%, mientras que Claudia pues tendría un 36.6% de votos en esa segunda vuelta. Ese es el escenario que demuestra pues que Iván Cepeda está imparable en estas encuestas, y que le falta muy poco para lograr el porcentaje que se necesita para pasar en primera vuelta, para ganar en primera vuelta. Sí, hay algo que me parece interesante. Yo estaba escuchando hoy la emisora Azul, que obviamente es la que está detrás, junto a Caracol, de esta encuesta. Y que son muy neutrales en sus análisis. Y que son muy neutrales en sus análisis. Y decía algo muy importante este señor Riveros de la Silla Vacía, que también está en la órbita de Júpiter, ¿no? Y es que realmente... ¿Quién? Pedro Riveros. Pedro Viveros, ¿sí? No, sí es Pedro Riveros. El que aparece con Juanita en los análisis es... ¿Con cuál, Juanita? Con Juanita la de, León. Con la de la silla.
No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, ¿qué dijo? El señor decía que ese porcentaje de la primera pregunta, si la podemos poner la primera diapositiva, donde Paloma saca el 19,8%, serían al menos como más o menos 3.804 millones de votos. Sí. Teniendo en cuenta que la gran consulta tuvo 5.857.000. O sea que ese 1.200.000 embolatado, 1.300.000 embolatado, correspondería a esos cepedistas, a esos abelardistas, a esos fajardistas o Claudia López listas, que de alguna manera, claudistas, que vieron en el señor Juan Daniel Oviedo una opción para votar en esa consulta y que ya después se le bajaron del bus. O sea que el efecto Oviedo... los efectos Vicky Dávila. También puede ser. Puede ser, sí. Sí, pero yo creo que el efecto Oviedo ha sido más lo que los ha hundido que los ha beneficiado, y sobre todo no porque sea gay y demás, sino por sus posiciones sobre la JEP y sobre esas supuestas líneas rojas que han tenido entre su fórmula vicepresidencial y la candidata del uribismo. O sea, realmente el votante derecha, yo creo que se sitúa y dice, no, hay cosas innegociables, por más de que sea una mujer, por más de que el candidato a la vicepresidencia sea abiertamente gay, pero el tema de la paz, el tema de ser de centro y todo esto, le cuesta a la gente como le costaría a la gente de izquierda como que le cambiaran esos ideales. Sí, por ejemplo, lo que mencionábamos al principio de este programa y que tiene que ver con esa... esa insistencia de Paloma Valencia en que Uribe la apoye, en que incluso Uribe sea su ministro de Defensa, eso también aleja un poco a los sectores de centro que no quieren votar por Iván Cepeda porque puede que se identifiquen un poco más con ideas liberales, progresistas y demás, pero que no les gusta Iván Cepeda. Entonces dicen, bueno, entonces ¿entre quién estoy? Entre Abelardo y Paloma, pero Abelardo, como es un extremo y un radicalismo de derecha, pues de pronto Paloma. Pero cuando ven que el uribismo sigue siendo muy protagonista en esta campaña, ahí es donde dicen, yo eso sí no lo paso. Y le puede también afectar a Paloma Valencia el hecho de que ella pues tenga este apoyo tan importante del señor Álvaro Uribe y que además lo proponga como ministro de Defensa, pues sí, yo creo que es una muy mala jugada para ella, porque el país precisamente lo que está diciendo es que no quieren regresar a eso, ni el uribismo ni el petrismo. Lo que necesitan es algo nuevo, y si ella quiere representar eso, pues tiene que hacerse un poquito al lado de este personaje, pues este expresidente que para muchos es lo peor que le pudo pasar al país. Sí, como para otros es Petro. Y no tiene sentido también que metas una fórmula vicepresidencial que se pregona desde el centro, que es un poco un discurso más matizado, pero tu discurso sigue siendo el mismo, ¿no? Es como, pero entonces, ¿cuál fue la jugada realmente? ¿Sí? Porque ¿a qué sector le estás apuntando? Si de entrada uno creía que con la adhesión a la campaña de Juan Daniel Oviedo, pues estaban buscando un sector más moderado, estos votos de centro que terminan siendo muy definitorios en estas elecciones presidenciales, pero entonces luego vemos estas constantes réplicas de lo mismo de siempre en el uribismo. Igual sí. Paloma le dio solución, no sé si vieron la entrevista. En el Tiempo le preguntaron qué hacía con las personas que dicen que le gustaría votar por ella, sí. Porque no es como de centro y no votarían jamás por el heredero de Gustavo Petro, y ella dice, hagan como con la hamburguesa, quiten la cebollita para un lado. Ese es el uribismo en mi campaña. Sáquenlo no, pero un eso no es la cebollita, porque sí. Si ella le está ofreciendo el ministerio. Eso es lo que dice ella. Dice, además, yo soy uribista de siempre, sí. Prácticamente nació, o sea, en la misma respuesta ella dice como, yo soy la más uribista, o sea, Uribe es lo mejor, pero si a ustedes no les gusta el uribismo, entonces pueden hacerlo a un ladito, y es como, no tiene sentido lo que estás diciendo. Porque además, en todas las partes, escenarios donde hemos visto a Paloma haciendo campaña, está él ahí. Está al lado. Justo, o sea, es como la persona más importante de su campaña, pareciera como el candidato en la sombra también, porque está pegado y no sé, pues no pareciera que fuera solamente una cebollita en una hamburguesa. Oigan, pero a mí, ¿sabe qué me llama la atención de esta encuesta de Inbamer? No sé si ustedes lo vieron, pero no preguntan por el no sabe, no responde. No. Y hay mucha gente que no se ha decidido por quién votar. Que es una realidad de país. Ahí creo que ponen abajo el 8,5% dijo ninguno o no votaría esta base. Dice, okay.
Ok, pero eso no es lo mismo que no sabe, no responde a decir que votan en blanco, ¿cierto? Yo creo que sí hay todavía una cantidad de gente que está indecisa y veremos más encuestas que nos mostrarán ese panorama seguramente en las próximas semanas, pero mientras esto pasa, se los contábamos, pues están agarrados allá en esa campaña, en esas campañas de la derecha, la de Abelardo de la Espriella contra la de Paloma Valencia. Veamos la imagen de la revista Semana, por favor, que se conoció este fin de semana y en donde pues se ha considerado que es un ataque directo de la campaña de Abelardo de la Espriella a la campaña de Paloma Valencia. ¿Por qué? Pues porque le ponen ahí, ¿cómo se dice? Le restregan. Sí, le restregan. Le restregan estas alianzas que ha firmado Paloma Valencia. Como a los dos de arriba a la derecha, o sea, políticamente son nefastos para la opinión pública. ¿Ape Cuello y Guadid Mansur, dice usted? Ciro y Guadid. Sí, ok, sí. de la izquierda. No, y Ape Cuello también, aunque Ape Cuello también hace ojitos a la izquierda, ¿no? Pero vea que esto, bueno, sí es muy mala leche esta portada porque estos personajes, pues, sí hacen parte del Partido Conservador. El Partido Conservador la semana pasada se unió a Paloma Valencia, pero los muestran como... Sí, como si ella le estuviera vendiendo el alma al diablo, tal vez. ¿Al Santos? No. Es que lo redactó Vicky Ávila, estoy más que seguro. La candidata presidencial Paloma Valencia les abrió la puerta a santistas y a los partidos tradicionales. Hoy tiene que responder por lo bueno, lo malo y lo feo de esos apoyos que incluyen a los políticos cuestionados e investigados. Oiga, pero ¿y eso por qué no se lo dicen también a Abelardo? Porque es que ya les vamos a mostrar las Porque alianzas. Abelardo ha salido a decir que él nada con los tradicionales, que claro, él es de los que nunca. No, es porque la revista Semana ya Obvio. Abelardió. Pero va en esa narrativa. Pero yo sí creo que es mala leche en el sentido de que probablemente, o por ejemplo, hablemos de Guadid Mansur, yo no lo he visto pronunciarse abiertamente sobre esto de Paloma, ¿no? Entonces es como que le ponen ahí esa alianza porque, pues claro, es del Partido Conservador y pues claramente es cuestionable, no solo él en el partido, sino muchos otros. Pero claro, lo que siento que ahí es malintencionado es eso. En principio suena como si Guadid Mansur y Paloma Valencia tuvieran una alianza, digamos que estrecha, ya tuvieran, digamos que unos acuerdos, fuera algo totalmente público y eso no ha pasado. Entonces yo sí creo que ahí es malintencionado en el sentido de una cosa es que se adhiera a tu campaña al Partido Conservador en el que están este tipo de sujetos y otra es que Guadid Mansur preso, imputado y demás. No imputado. Esté con una alianza directa, ¿no? Sí, el golpe se da y además que todo el mundo tiene en la retina la ONGRD y también es como, ay, tú tanto que te pregonas que la ONGRD ha sido lo peor, que han comprado congresistas, has tenido choque con Iván Cepeda del Congreso de la República y el primero que te ponen a este personaje y el otro que te ponen es con el que directamente se ha agarrado Iván Cepeda, que es Ciro Ramírez, que también ha dicho, que no ha tenido relación con la campaña de Paloma, pero pues más amigos no pueden ser, ¿no? O sea, son más amigos que nosotros. Por eso les digo todo. Bueno, pero entonces Abelardo no se queda atrás con sus alianzas también, que pueden ser cuestionables, porque pues él dice que no, se está uniendo o está llamando a su campaña a los nunca, es que él dice. Sí, a los nunca. A los nunca. Que Vicky Ávila incluso también es nunca. Me acordó de Francia Márquez que decía los nadies, pero él es los nunca, pero los nunca no son estos. Veamos por favor la foto de Abelardo de la Espriella. Esto es un cuadro que hace La Silla Vacía, este medio de comunicación que muestra quiénes son los que están apoyando en este momento, o unas de las personas que están apoyando a Abelardo de la Espriella. Y bueno, aquí sí es muy claro que estos no son los nunca, al contrario, son los de siempre. Por ejemplo, el gran bailarín y siempre bien ponderado Ernesto Macías, que ustedes lo ven allá de primeritas. Él no era el Centro Democrático que hacía ahí, porque está con Abelardo. Si yo una vez lo vi en un video con Paloma. El lado ganador, no, siempre, el lado que más lo identifica. Ahí también vemos a Miguel Abraham Polo. A Fico. A señor Mauricio Gómez Amín del Partido Liberal. ¿Cómo se llama este de aquí abajo? Este de aquí abajo. Aquí, el azulito de aquí abajo. El azulito. Que está abajo de Fachar.
Ese es Mejía. Sí, Mejía. Carlos Felipe Mejía. ¿Del Centro Democrático? Del No, Centro jamás. Democrático también. Está el exgobernador del Centro Democrático, Rodrigo que es Lara. Zuluaga, Guillermo Zuluaga. Ay, sí, Está Rodrigo Lara. Está José Manuel Restrepo. Lina Garrido, ¿no? Lina Sí. Garrido. Este señor de los cristianos, ¿cómo es que se llama? Que se agarró. John Milton. John John por Dios, Milton, ¿cómo sí. olvidarlo? Personajazo. Y está Ernesto Lucena, ¿es que se llama este? Ernesto Lucena, exministro del Deporte, sí señor. Y otros exministros de Duque y de Santos, por Federico ejemplo, Fico. el señor Ricardo Arias, que fue presidente del Fondo Nacional del Ahorro de Santos, el señor José Manuel Restrepo, que fue ministro de Hacienda y de Comercio de Duque, Andrés Barreto, el Lord Barreto, que es el ex superintendente de Industria y Comercio de Duque. El outsider Fuachar, ese sí. Y Fuachar, que ese sí es los nunca. Sí, ese Juliana, sí. Fuachar, Jamás. los Jamás. Un cambio radical en toda esta Imagínese. política. Entonces, como empiezan a pelear estas dos campañas este fin de semana, vean el trino que pone el expresidente Álvaro Uribe, en donde papá de los pollitos. ya empieza a lanzar dardos directos contra la campaña de Abelardo de la Espriella, asegurando que uno de sus asesores, Carlos Suárez, es hijo de un gran expresidente del Consejo de Estado, pero lo relaciona con Piedad Córdoba. Leamos exactamente lo que dice el trino de Álvaro Uribe. Sí, dice, cuidado con asesores de campaña. Carlos Suárez, hijo de un gran expresidente del Consejo de Estado, de acuerdo con documentos y declaraciones de mi proceso judicial, junto con Piedad Córdoba, coordinó las reuniones de Cepeda con exparamilitares extraditados. Debe aclararse la llamada de Joaquín Gutiérrez a Luis Duque a amenazar a su familia. Por ahí la cogió la campaña de Paloma Valencia, o por lo menos el uribismo, y es a acusar a este señor Carlos Suárez Rojas, que es asesor de la campaña de Abelardo de la Espriella, con tener vínculos con con Piedad Córdoba, y entonces por eso dicen que esto es prácticamente lo mismo, que Iván Cepeda está ahí metido, que le quieren hacer daño a Paloma Valencia entre la campaña de la izquierda y la de la extrema derecha. Es un poco paranoica esta teoría, ¿no? Y le responde, por supuesto, el señor Carlos Suárez Rojas en este primer trino que vamos a ver. Dice, señor expresidente, en mi actuación como abogado siempre sostuve una postura, la majestad presidencial no se toca. Verlo a usted actuando de esta manera solo comprueba que la lealtad que los abogados tuvimos con usted nunca la mereció. La historia lo juzgará. Hasta ahora mi seguridad y la de mi familia no ha sido tocada. Espero que así continúe. Oh, por Dios. Y antes de trinar, infórmese. Aquí le dejo las supuestas amenazas que irresponsablemente le endilga al doctor Joaquín. Cálmese, presidente, que la realidad política no lo baje del pedestal en la que Colombia lo ha tenido. Le retorno su reflexión. Cuidado con asesores de campaña. Cordura, presidente. Lo necesitamos sereno. El enemigo está en el otro lado. Ellos siempre son con ese mismo cuento, ¿no? Que el enemigo es el otro, que el enemigo es Cepeda, pero entre estas dos campañas lo que han hecho últimamente, y lo reflejan las encuestas, es atacarse de una forma que los deja ahí pintados, ¿no? La gente de bien agarrándose como si estuvieran en una plaza de mercado, Sí. y diciéndose de todo, por supuesto. Muy preocupada la gente, las personas que apoyan estas campañas, porque dicen, en lugar de pelear, pues deberían hacer algo para remontar en esos números. Pero además, porque Paloma ya dio o sacó del llavero a Abelardo de la Espriella, ¿no? En su campaña, y incluso en sus intervenciones y en las entrevistas que ha dado recientemente, ya habla de que su contrincante es Iván Cepeda. Yo voy a llegar a segunda vuelta con Iván Cepeda, y ahí es donde se va a dar la disputa y la lucha, y los votos que nos faltan es para sobrepasar esos que registra Iván Cepeda, ¿no? O sea, ya pareciera que para la contienda electoral o para la campaña de Paloma Valencia, Abelardo no se considerará un contrincante, sino que ella va directo a el contrincante Iván Cepeda. Así es. Y bueno, no solamente el expresidente Uribe estaba un poco enojado este fin de semana, también sus hijos, Tomás y Jerónimo, Tom y Jerry, que publicaron unos videos también muy fuertes. Yo no les voy a mostrar los dos porque qué pereza escuchar a los hijos de Uribe, solamente el de Tomás, porque es que está bien chévere. Veámoslo. Decisión de salir de Colombia, en gran parte motivado por las amenazas y hostigamientos en contra de nuestra familia. Nunca me imaginé que 4 años después esto se iba a repetir,
pero promovido por personas que consideramos nuestros amigos, que se acercaron al Centro Democrático a buscar su aval, que incluso propusieron a Álvaro Uribe como su fórmula vicepresidencial. La campaña de Abelardo de la Espriella está pagando influenciadores para atacar a Álvaro Uribe, a la oposición democrática, y le está haciendo el juego a Petro. Esto me lo confirmó un alto ejecutivo de la campaña de Abelardo de la Espriella, en presencia de un testigo. Me habló específicamente de Carlos Suárez, el estratega digital de la campaña, y de Enrique Gómez, su jefe de debate, como las personas responsables de la estrategia de ataque a la oposición democrática. Debilitar a la oposición es hacerle el juego a Petro. La matemática no miente. 35% de los colombianos se identifican como izquierda. 25% nos identificamos como derecha. El otro 40% se identifican como independientes. Sin una oposición fuerte que reúna a la derecha y a los independientes, no es posible derrotar a Petro y a su heredero. Paloma Valencia se la ha jugado a fondo para unir a la oposición. Militante del Centro Democrático. Yo le apuesto a ganar, a que derrotemos a Petro, a que nos unamos como oposición. ¿Usted a qué le apuesta? La paz también es nutrición. Logramos reducir drásticamente la inseguridad alimentaria de la niñez en nuestras regiones. Nos quitaron la emoción. Oiga, pero habrá una teoría más rebuscada, o sea, ¿cómo así que la campaña de Abelardo está aliada con Petro para... Un alto funcionario se lo confirmo. Un alto para funcionario de dañar la a campaña de Paloma? Abelardo. No, o sea, invéntense otra. También más están creíble, cuestionando los datos de que cita ahí Tomás Uribe, que fuente de los deseos, esos datos. Pero que digamos, o sea duro, ¿no? Dice 30% la izquierda, 35, 25 la derecha y el resto. 40 independientes. Bueno, Tomás, la verdad, o sea, demuestra cómo es de dinámica y de sangrienta la política, ¿no? Sí, eso cuando usted quiere el poder, hasta la mamá la Y vende. que el uribismo está con todas, o Está sea, el desesperado. uribismo sacó las uñas. O sea, los hijos del presidente Uribe, el expresidente Uribe, haciendo esto contra Abelardo de la Espriella, que en algún momento incluso se pensó que iban juntos, que el expresidente Uribe iba a apoyar a Abelardo. Lo menciona ahí Tomás, que desde la campaña de Abelardo de la Espriella se le propuso al expresidente Uribe ser su fórmula vicepresidencial. ¿En qué momento esto se rompió? Pero bueno, ustedes lo dicen, la política es dinámica por el poder, lo que sea. Por el poder, lo que sea. Por eso Sí. también es que la señora Vicky Ávila hace lo que hace, ¿no? Es que ya no tiene ni Escrúpulos. vergüenza ni el más... No, ayer dijo, fue puchica, estaba así desde su cama, pobrecita. Ah, sí, yo Estaba la así, vi, "Juepucha". preocupada. Ellos agarrándose y se pega en una, ¿cómo fue que dijo? En una calle solo, en una autopista solo, yendo hacia la presidencia. Ay, yo no vi, Y es que yo totalmente no preocupada. vi, porque yo tengo bloqueada a Vicky, entonces no veo sus trinos por paz No, mental, pero... Pero para uno reírse un poquito. No, para a mí eso no me hace quitarse reír. un poquito. No, el Me mayor meme de divierte. Colombia es Vicky Ávila. Julián le da, me Pero, divierte. bueno, pero más allá de eso, lo que usted decía, Julián, es que ella se puso la camiseta de Abelardo y hasta usted piensa que ella fue la que redactó esa portada. Y luego ella no estaba en la gran consulta. Eso es lo que uno no entiende. Pero es que ya lo que sea Santos siempre ha sido una aberración, ¿no? O sea, el Pero santismo Santos para ella es el Paloma, diablo. Pero Paloma, Sí. Santos, Igual bueno, no sé. hay que decir aquí algo, ¿no? Y es que las cabezas, o sea, tanto Paloma como Abelardo le han bajado al tema, se han mostrado siempre como amigos, incluso Uribe señala directamente, y el mismo Tom se señala directamente a allegados o bueno, gente de la campaña, pero no directamente a Abelardo, y Abelardo quiso bajarle los humos también a la vuelta, ¿no? O sea, como el enemigo, SPA y demás, pero los influencers y lo que pasa en redes sociales, sí es una guerra que viene desde hace mucho tiempo entre la campaña de Abelardo y la señora, la Paloma, La Paloma, la la campaña candidata. de Paloma, la candidata, porque realmente hay muchos influencers que le han dado muy duro a esas líneas rojas con
Juan Daniel Ovidio, y esa manera de venderse como centro y hasta progresista de Paloma Valencia en las últimas semanas. Bueno, y hay un trino que pone entonces a Abelardo de la Espriella tratando de calmar las aguas y que esto pues se pare, porque esto sí hay que decirlo, son las campañas las que están peleando, pero directamente no hemos visto un ataque de Paloma contra Abelardo o viceversa, ellos dos no se han dicho nada, son las campañas las que están así como sacándose todos estos trapitos y particularmente pues el expresidente Uribe, que tiene un papel bien importante en la campaña de Paloma Valencia, y el asesor Carlos Suárez, que pues es el que le está ayudando a Abelardo de la Espriella. ¿Qué dijo Abelardo en su trino? Veamos esta parte, es que es un mensaje súper largo, pero vamos a leer desde donde dice: las ofensas que han llegado desde la campaña de la doctora Paloma y de parte de sus seguidores, no de ella, pues nunca se ha referido en mi contra, como tampoco lo he hecho yo respecto a ella, quedan desde este momento atrás. No guardo resentimientos ni tengo reproches. Comprendo la intensidad de esta contienda, pero no debemos olvidar que luchamos por un mismo propósito. La República está por encima de nosotros, de cualquiera de nosotros. Firme por la patria, ganar en primera vuelta. Bueno, no creo que le alcance para ganar en primera vuelta, pero aquí ya está dando él por terminada esta confrontación. No creo que eso pase, porque es que si es el propio expresidente Uribe el que está promoviendo este enfrentamiento, pues eso no va a quedar ahí. Y lo que yo sí quería como concluir de todo esto, y que lo hablábamos la semana pasada también, Julián, Mariana, es que para sus tres los debates. O sea, ¿ya para qué? ¿Ya para qué debate? Sí. Ya Iván Cepeda no tiene que ir a ningún debate. Ellos están haciéndole el favor a Iván Cepeda de que no tenga que ir a ningún debate. El Congreso va a seguir siendo el lugar para el debate. Mañana por el tercer canal esperen la transmisión de un nuevo round entre Paloma y Iván Cepeda, porque va a estar duro. Incluso Cepeda se va a burlar de esto. Estoy más que seguro. Claro, esto va a ser el alimento que necesita la campaña de Iván Cepeda, que se puede quedar durmiendo si quisiera, aunque no es que lo haga, pero él se puede quedar sentadito, tranquilo, viendo como los otros allá se agarran, se pelean, no tiene que ir a debates y va subiendo en las encuestas, que es lo que necesita. Ahora, estratégicamente, yo creo que aquí ellos ya se dieron cuenta que bueno, lo de Iván Cepeda en primera vuelta también está embolatado, hay que decirlo. O sea, realmente los números parece que no dan para ganar en primera vuelta, pero el tema de quién va a pasar a la segunda es esa confrontación que ellos tienen ahí. Exacto. Es la guerra, ya identificaron su rival. Y cuando pase alguno, ¿el otro qué? ¿Lo va a apoyar o no? Tom se va a arrepentir de lo que está diciendo acá. Todos se van a arrepentir. O sea, ahí es cuando la gente va a decir, oiga, ¿y esta gente que hace 3 semanas se estaban agarrando y ahora se apoyan? ¿Cómo es esta vuelta? Porque el enemigo siempre ha sido Cepeda. Y lo veremos. Ya vimos a Vicky, ya los que siguen. Sí, ya sabemos que no hay escrúpulos y que cualquier cosa puede pasar y que en política todo vale, así que seguramente cuando pasen a segunda vuelta, el que pase a segunda vuelta, si es que hay segunda vuelta, pues tendrá que arrepentirse y borrar todos estos trinos y todos estos mensajes para apoyar al otro. Un comentario que dice Robinson Jaramillo, dice, ¿este canal es de solo Petroburros? No, vea, aquí hay posiciones diversas, pero usted pregúntese si realmente estratégicamente no le están haciendo el juego a Cepeda. O sea, realmente los números lo dicen y esta estrategia está dividiendo aún más la derecha y le está dejando el camino despejadito. O sea, y no hay un golpe certero para bajar a Cepeda, porque pues mal o bien tampoco es que sea el personaje así que se la pase farra, que salga aquí con las chicas, como le pasó a Rodolfo Hernández. ¿Se acuerda que el viernes hablábamos de las cosas que en redes sociales hablan las personas, y lo que nos decía el analista es que justamente las mayores conversaciones sobre Iván Cepeda no las promueve Iván Cepeda, no vienen desde Iván Cepeda, sino que es otra gente hablando de Iván Cepeda, el sector del progresismo, el petrismo, la izquierda. En cambio, los otros candidatos sí tienen que salir a bailar, a hacer ridiculeces en redes, que la frutinovela, que una cosa, que la otra, para poder también generar conversación en estas plataformas. Protegemos la vida. 10.744 familias hoy cuidan nuestros ecosistemas con proyectos de conservación y pagos por servicios ambientales. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518.
se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?